con esta mesa damos inicio a el cuarto día del coloquio de letras clásicas hecho por estudiantes y para estudiantes. Bueno, esta mesa está muy relacionada con los estudios de género. Y bueno, la primera presentadora, la mesa está conformada por la doctora Evelia Arteaga y por la compañera Rosaura. La doctora Evelia Arteaga Conde es doctora en letras clásicas por la UNAM desde el 2014. Desde el año 2006 trabaja como profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en donde ha impartido clases en el área de lenguas españolas y de la cultura griega. Además, es profesora de nuestro colegio de letras clásicas. Tiene publicaciones sobre el mundo griego y su tradición en revistas especializadas Novatelus de la UNAM en los años 2019 y 2021, revista de filosofía de la Universidad Iberoamericana en el año 2020 y revista de estudios clásicos de la Universidad Nacional de Cuyo en el año 2020 igual. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales con ponencias relativas a la cultura griega, arcaica y clásica, con temas como manifestaciones de las creencias relativas a la muerte. Desde enero del año 2021 es parte del Sistema Nacional de Investigadores. Le cedo la palabra a la doctora Evelia Arteaga. Oigan, aquí hay sillas hasta adelante y además así sirve que no destapan a los chicos de atrás. No, esas sí están altísimas. Sí. Ah, bueno, si se puede marcar, pero está bien, está bien. No voy a quitar el cubrebocas porque no puedo. No puedo de manera. Muchas gracias chicos, chicas, chiques, por esta invitación a participar con ustedes. El coloquio de estudiantes siempre es algo muy importante y muy bonito que los profesores, profesoras, pues tenemos como muy bonita consideración. Felicidades a los que están haciendo, que además están haciendo un montón de cosas, un poco con la tiranía de Cecilia. Que obliga, no sé, soy parte de, o sea, pero bueno, felicidades y muchas gracias. Perdón por no haber preparado, me atonté, no pregunté que había posibilidad de preparar, entonces no preparé nada. Entonces va a ser así nada más hablado. Y ¿puedo hacer un poco más de 20 minutos? ¿Sí? ¿Cuánto más? ¿Qué 25? Ok, no, está bien. Bueno, empiezo. Lo titulé y así les mandé mi propuesta como La fama de las mujeres en la tragedia, el último remanso de tranquilidad. Jean-Pierre Vernant afirma respecto a la gloria y la fama que en una sociedad competitiva donde para ser reconocido hay que prevalecer sobre los rivales, en una competición incesante por la gloria, cada uno se halla expuesto a la mirada del otro. Cada uno existe en función de esta mirada. En realidad, uno es lo que los demás ven. La identidad de un individuo coincide con su valoración social, desde la burla al aplauso, desde el desprecio a la admiración. Todo esto como contexto de la sociedad griega, obviamente, los hombres. Además, por otro lado, la fama no era solo una cuestión de este mundo, tal como dice Sócrates en Anicotes. Cito: ya que te tocó en suerte un cuerpo mortal, intenta dejar un recuerdo inmortal, athanaton, de tu espíritu. Fin de cita. La manera de conseguir la fama o una buena reputación para los hombres, para los varones en la antigua Grecia, era clara. Debían participar y ser vistos participando en la política, así como en otras actividades sociales, por ejemplo en los concursos, en donde mostraban su arete, su excelencia ante la sociedad. Además, en las situaciones más adversas, como una guerra, lo que los demás dijeran de ellos también era primordial. De ahí la famosa bella muerte, a los Thanatos, alcanzada por los valientes guerreros que les otorgaba una fama inmortal. Y las mujeres, ellas también debían preocuparse por conseguirla, les importaba lo que dijeran de ellas. En el célebre discurso pronunciado frente a los deudos de los caídos el primer año de la guerra del Peloponeso, el cual llegó hasta nosotros a través de Tucídides, Pericles afirmó que la mujer debía comportarse de forma tal que nadie hablara ni mal ni bien de ellas.
Pero esto no era del todo cierto. Las mujeres tenían también unas normas sociales que debían cumplir para ser bien vistas como hijas, madres o esposas. Es decir, también buscaban fama y buena reputación. Los códigos de conducta que preconizan las mujeres homéricas responden a valores masculinos, aunque sean ellas mismas las encargadas de que se cumplan. Así escuchamos a Nausicaa en la Odisea decir que ella sería la primera en indignarse con otra mujer, cito, que hiciera cosas semejantes y que contra la voluntad de su padre y de su madre se uniera con hombres antes de celebrar público matrimonio. Qué ofensivo. O a Helena le escuchamos decir en la Ilíada que se niega a compartir el lecho con Paris por temor a que después todas las troyanas la censuren. También Penélope afirma en la Odisea temer los comentarios de irritación de las otras mujeres de su pueblo si llega a dejar a sus suegros Laertes sin sudario para el momento de su muerte. En época clásica también parece claro que las mujeres adquirían fama durante esta vida, incluso para la inmortalidad, siguiendo la conducta adecuada que los hombres habían establecido para ellas. Las tragedias nos muestran comportamientos que, aunque son extremos, sirvieron de modelo frente a cientos de espectadores durante la época clásica. Es decir, si bien las situaciones en las que se encontraban las mujeres que aquí voy a mencionar no eran reales, eran míticas, sí lo era el ejemplo de su actuación o decisión. Entonces hablaremos de la manera en que las mujeres alcanzaron una fama, tal vez inmortal, en las tragedias de Eurípides, dentro de un ambiente tan adverso como una pandemia. No voy a tratar de pandemia, pero pues es el tema de entonces muy forzado, ¿no? En donde tienen como parte importante de esa reputación la muerte. Utilizaré un ejemplo o ejemplos de 3 tipos de muerte: suicidio, sacrificio y asesinato. Antígona. La figura de Antígona, que es maravillosa, se ha analizado de muchas maneras. Por ejemplo, a partir de su defensa de las costumbres religiosas más antiguas que las leyes de la ciudad. Pero ella no solo plantea este tema. Recordemos que ella entierra el cadáver de su hermano Polinices a sabiendas de que el rey Creonte lo había prohibido. ¿Por qué lo enterró? Cuando él la captura, ella le dice: sin embargo, cito, ¿dónde hubiera podido obtener yo más gloriosa fama? El cleésteron, superlativo, que depositando a mi propio hermano en una sepultura. La fama es la primera razón que nos da. Además, también tiene buena fama porque no lo niega, porque acepta el castigo de haber enterrado a Polinices. El coro le dice a Antígona cuando ella ya se dirige a morir, cito, famosa, Cleiné, en verdad, y con alabanza, Epainon, te diriges hacia el antro de los muertos, no por estar afectada de mortal enfermedad, ni por haber obtenido el salario de las espadas, sino que tú, sola entre los mortales, desciendes a la desviva y por tu propia voluntad. No obstante, que es muy importante en Antígona, ¿no? Que lo hace y lo defiende y dice, pues sí, lo hice. No obstante, la fama no es lo único importante para ella, como menciona al final de su vida. Cito: sin embargo, al irme, alimento grandes esperanzas de llegar querida para mi padre y querida también para ti, madre, y para ti, hermano, porque cuando vosotros estabais muertos, yo con mis manos os lavé, y os dispuse todo, y os ofrecí las libaciones sobre la tumba. Fíjense. Esto es, ella considera que era su deber enterrar a su hermano, dado que no quedaba nadie más en su oikos que lo pudiera hacer. Ella tiene que cumplir los ritos funerarios, y en esto sale avante como defensora no solo de las leyes religiosas que justifican el enterramiento de cualquier cadáver, incluso si es de un enemigo de la ciudad, como la Polinices, sino también como defensora de sus responsabilidades como mujer perteneciente a un oikos, en el que sin lugar a dudas predomina el cuidado de los presentes. El mismo Creonte reconoce que ella ganó al enterrar el cuerpo, por lo que, cito, pero verdaderamente en esta situación no sería yo el hombre, ella lo sería, si este triunfo hubiera de quedar impune. ¿Cómo Antígona iba a hacer algo que le iba a ganar, en donde le pudiera ganar a Creonte, que era hombre? Por eso la castiga así.
aunque al final él resulte igual o más castigado. Hace poco en una plática, Elsa Rondo decía, la pantera se tendría que llamar Creonte, no Antígona, ¿no? En realidad, Antígona sí le sufre, pero Creonte también sufre y sufre mucho. Pero bueno. Después Creonte se ocupa de describir lo anómala que resulta su actitud vehemente frente al edicto, porque ella, en vez de adoptar la actitud sumisa y resguardada de una mujer, como lo hace su hermana Ismene, se acerca más a un carácter masculino. De esta manera, al final, Antígona no puede dejar de evocar su papel femenino como esposa y como madre. Cito: y ahora me lleva, tras cogerme en sus manos, sin lecho nupcial, sin canto de bodas, sin haber tomado parte en el matrimonio, ni en la crianza de hijos, sino que de este modo, abandonada por los amigos, infeliz, me dirijo viva hacia los sepulcros de los muertos. ¿Qué derecho de los dioses he transgredido? ¿Por qué tengo yo, desventurada, que dirigir mi mirada ya hacia los dioses? ¿A quién de los aliados me es posible apelar? Porque con mi piedad he adquirido fama de impía. Ahí está otra característica de su fama, ¿no? Que fue impía, cuando ella piensa contra. Fin de cita. Es decir, aquello femenino debe regresar a su lugar para restablecer el orden trastocado, el orden que ella trastocó. Hacia el final de la obra, Antígona reivindica su feminidad en el orden simbólico ante Creonte al reconocer su lugar como madre y esposa y al darse muerte, o como potencial madre y esposa. El hecho de tener claro que lo que hizo es lo justo, lo que le correspondía desde su oikos, es el remanso de tranquilidad en medio de su suicidio, aunque los códigos de comportamiento que la sociedad impone a las mujeres no la dejan del todo tranquila. Ifigenia. Los aqueos están esperando vientos favorables en el puerto de Áulide para su partida a Troya. El adivino Calcas dice que solo habrá vientos favorables si la hija menor de Agamenón, Ifigenia, es sacrificada en honor de Artemisa. Este es el argumento de Ifigenia en la Biblia, ¿no? Agamenón, a su pesar, no lo puede impedir, después se arrepiente, pero ya no hay nada que hacer, hace llamar a Ifigenia. Cuando ésta llega con su madre Clitemnestra, un mensajero le dice a Agamenón que toda la tropa ha acudido para verla porque, cito, los grandes destacan por su fama cleinoica y atraen la atención de todos los mortales. Esto es, ella ya tiene una fama por ser hija de rey. Esto se vuelve a repetir más adelante por el coro que dice, cito, que no se atemorice en el momento de su llegada la ilustre de nuevo Cleonón, hija de Agamenón. Esto deja claro que el sacrificio, que por ahora ella ignora, no será de cualquier doncella. Posteriormente, Clitemnestra y Ifigenia se enteran del verdadero motivo por el que están en Áulide, es decir, no la van a casar con Aquiles, la van a sacrificar. Y la doncella, en algún momento de la tragedia, acepta ser sacrificada y le dice a su madre: está decretado que yo muera, y prefiero afrontar ese mismo hecho noblemente, eukleos, ¿no? que me da grandeza, incluso fama, gloria, descartando a un lado todo sentimiento vulgar. Y dentro de este discurso, digamos, de aceptación, de anagnórisis, dice, todo esto lo obtendré con mi muerte, y mi fama, Cleos, por haber liberado a Grecia, será gloriosa, Macaria. Y en verdad, tampoco debo amar en exceso la vida. Me diste a luz, le dice a su madre, como algo común para todos los griegos y no para ti sola. Ahora que miles de guerreros embrazando sus escudos y miles de remeros empuñando sus remos, por el honor de su patria agraviada, están decididos a luchar contra los enemigos y a morir por Grecia, mi vida, que es una sola, va a obstaculizar todo. Fin de cita. Esto es, ella está consciente de que la fama que tenía por su oikos en vida, ahora va a crecer a toda Grecia. Incluso, dice, este sacrificio le dará fama a su madre Clitemnestra. Cito, le dice a su mamá, tú no me pierdes, estoy salvada y tú gozarás de buen renombre por mí, Euclides. Además, aunque está consciente de la importancia de su sacrificio por Grecia, también sabe que dejará de llevar a cabo lo que le correspondía como una mujer, igualito que Antígona. Dice, ese será pues mi monumento funerario por largo tiempo, y eso valdrá por mis hijos, mis bodas y mi gloria. Doxeme. El coro retoma casi al final la gloria cuando Ifigenia ya va a ser sacrificada.
Ifigenia dice, me criaste para ser la luz de Grecia, no me niego a morir, y el coro le responde, que no te falte pues la gloria. Nicólogo dice respecto a las doncellas sacrificadas en la tragedia, cito, a las vírgenes sacrificadas la gloria se les ofrece sin reserva alguna, gloria Macaria o de Políxena, gloria en Áulide de Ifigenia, como si, dejando de lado a los varones, la grandeza viril se trasladara a esas muchachas que con la virginidad pierden la dignidad. Fin de cita. No obstante, aunque Ifigenia haya conseguido una gloria incluso inmortal, el final de la tragedia también menciona la gran fama que Agamenón obtendrá. Dice el coro, Artemisa concede a Agamenón una famosísima cleinotatón, este superlativo que no le da a Ifigenia, corona para las lanzas helenas, y que ciña en torno a su cabeza una gloria de imperecedero recuerdo. Cleos, de fama. Entonces, Ifigenia sí consigue gloria, pero además de que es a costa de su propia vida, es en beneficio de un ámbito totalmente masculino, la guerra, en donde las mujeres poco o nada tenían que ver, además de que fue cosa de Helena. Esto es, en un conflicto armado, ámbito vetado para la población femenina, las mujeres únicamente podrían aportar guerreros. Sin embargo, observando los sacrificios humanos, quizá pueden ir más allá, y por eso entregan su propio cuerpo. De nuevo, en ese remanso de tranquilidad que logra Ifigenia a partir de su fama, aparece un ámbito masculino, en el que incluso su padre prepara para ella y se lleva a él mismo la gloria. Esto es mucho que pedir para las mujeres. Alcestis, sé que vas a ver Alcestis, ¿verdad? Esta mujer, como seguro dirán, es la sacrificada por excelencia. Ella no se suicida, tampoco la matan, es allí una muerte rara. Desde el inicio de la tragedia es presentada con gran renombre ya en vida. Cito, debo llorar a mi reina como muerta, y si viva aún, ve esta luz la hija de Pelias, Alcestis, celebrada por mí y por todos como la mejor mujer que su esposo haya podido tener, etc. Y la cita. Pero esta gloria, la gloria de este mundo, la va a hacer inmortal únicamente a través de su muerte. Dice el Corifeo, que ella sepa que ha de morir llena de gloria, el que es mujer, la mejor con muchas de las que viven bajo el sol. Entonces su gloria es doble, por cómo vive y por cómo muere. Veamos la descripción relatada por un sirviente de lo que hace Alcestis antes de morir. Primero va al altar de Hestia, obviamente la personificación del hogar, del fuego, de la mujer, del oikos, y le implora, Señora, ya que marcho bajo tierra, postrándome ante ti y por última vez, voy a suplicarte que me cuides de mis niños huérfanos, y a uno le unzas esposa para que lo ame y a la otra un noble esposo, y que no mueran sin madurar, como ahora sucumbe su madre, sino que felices en la tierra paterna vivan por entero una vida agradable. Todos los altares que acoge la casa de Admeto recorrió Alcestis, ornó con coronas y oró ante ellos, despojando de retoños la rama de mirto, sin llanto, sin gemido, sin que el funesto futuro cambiase el buen color de su piel. Después, entrando en su habitación nupcial y echándose sobre su lecho, rompió a llorar. Un poco más adelante dice, sus hijos agarrados al vestido de su madre prorrumpían en llantos y ella, tomándolos en brazos, los cubría de besos, ora a uno, ora a otro, como quien ve próxima a su muerte. Y todos los criados por la casa sollozaban de compasión por su señora. Y ella daba la mano a cada uno y no había hombre tan vil a quien no concediese la palabra. Y él, a su vez, no le respondiera. Ella misma se describe como una buena madre, esposa, piadosa y ama de casa. Alcestis es evidenciada como una figura claramente ligada a lo doméstico. Antes de morir recorre su casa, recorre los altares, asegurándose de dejar todo en orden, y finalmente se retira a su lecho, lugar emblemático del matrimonio. La excelencia del comportamiento femenino tiene aquí como eje principal proteger el hogar y el matrimonio. Al hacerlo contribuye a preservar una institución fundamental para la polis. Las acciones de la heroína la convierten en la esposa ideal, una Aristegine, una mujer esencialmente femenina, cuya muerte afirma esta esencia.
Las razones para su sacrificio son fundamentalmente familiares y su fin primordial es el bienestar de sus hijos y la preservación de la vida del patriarca. Esto es, ella muere por su oikos. ¿Qué mejor razón que esta? Pero se va al extremo. Por eso se cree que Alcestis es entre sátira, entre tragedia, ¿no? La reacción de Admeto es muy extraña y cuando después llega Heracles y todavía más. Cuando Admeto y sus hijos regresan al palacio con el cadáver de Alcestis, el coro dice, cito, muchas veces te cantarán a ti los servidores de las musas sobre la concha montarás de 7 cuerdas, glorificándote, Cleontes, con himnos sin ira en Esparta, cuando en el giro de las estaciones regresa el mescarneo y la luna llena permanece toda la noche en el cielo, en el brillante y esplendoroso Atenas. Tal es el canto que dejaste al morir a los aires, o sea, una fama inmortal. Los ecos de este sacrificio, a cambio de la existencia del ser amado, otorgan una fama imperecedera. Así lo expresa Diotima a Sócrates en el banquete de Platón. Sí. Pues, ¿crees tú que Alcestis hubiera muerto por Admeto o que Aquiles hubiera seguido en su muerte a Patroclo si no hubiera creído que iba a quedar de ellos el recuerdo inmortal, Athanatoneme, que ahora tenemos por su virtud? Ni mucho menos, sino que más bien, creo yo, por inmortal virtud y por tal ilustre renombre todos hacen todo, y cuanto mejores sean, tanto más, pues aman lo que es inmortal. Fíjense. Diotima aquí manifiesta que el deseo de adquirir gloria fue una de las razones que impulsó a Alcestis a sacrificarse. Pero su virtud es la que le impulsa a buscar este reconocimiento. Una mujer virtuosa puede buscar esta inmortalidad como premio a su conducta ideal. Cuando muere, el coro resalta esta particular característica de Alcestis como única. Dice, porque tú has sido la única, oh querida entre las mujeres, que te has atrevido a rescatar a tu esposo del Hades, dando tu vida a cambio. Recordemos que ni los papás de Admeto quisieron sacrificarse, ¿no? Alcestis fue la única que ella, porque en el oikos, la línea del oikos puede depender del hombre, no de la mujer. La mujer que murió no pasa nada. Es importante que no muera es Admeto. Ella es la mujer ideal. Ya cumplió con lo que se le pide, ya tuvo hijos, tiene esclavos, todo el mundo la quiere, y ahora es piadosa, y ahora en el extremo muere en vez de su esposo. Por eso seguramente resucita, ¿no? Por eso la resucitan. Y esta es la fama que adquiere, ese es el remanso de tranquilidad que ella obtiene antes de su muerte, repito, aunque al final resucite sin hablar. Finalmente, Clitemnestra. Mencionaré por último a la mujer que está en el otro extremo de Alcestis, Clitemnestra. En Ifigenia en Áulide, ella se muestra como una esposa ejemplar que cumple con lo que Agamenón le pide. Cito, oh soberano Agamenón, a quien respeto al máximo, estamos aquí obedientes a tus órdenes. Aunque, como vimos, Ifigenia acepta el sacrificio, su madre Clitemnestra no. Obvio, ¿no? ¿Qué madre iba a aceptar que su hija sacrificara? Y esto es lo que la lleva, en parte, a matar a su esposo Agamenón cuando éste regresa a su hogar. Según la misma Clitemnestra, en Electra de Sófocles, ¿no quieren entrar? Pueden entrar. Según la misma Clitemnestra, en Electra de Sófocles, el acto de dar a luz conlleva grandes fatigas y sufrimientos que crean un vínculo específico, una corriente afectiva especial entre la madre y los hijos, que el varón no siente. Por eso Clitemnestra le dice a Electra acerca del sacrificio de Ifigenia, cito, ellos no tenían derecho a dar muerte a la que era mía. Esto de la maternidad y de quién es, y también hemos platicado en clase, si la mujer era solo como el vientre, el hombre es el que deposita la semilla y la mujer únicamente pare, que es uno de los argumentos para perdonar a Orestes. Si lo pensamos, queramos o no sé cuántas personas de aquí tendrán hijos, pero la mujer siempre tiene un lazo muy especial, no voy a decir que mayor, pero muy especial con los hijos. Y aquí dice la misma Clitemnestra que es a partir del acto de dar a luz. Que bueno, yo que tengo una hija sí lo siento, lo veo claramente, lo siento muchísimo. Tengo un lazo especial, algún día le voy a reclamar a mi hija. Eso y la amamantada, creo que ya lo había
Es un tema por si a alguien le interesa explicar por ahí. Incluso se defiende de las acusaciones de Electra de su hija. Acuérdense que Electra pues quiere vengar a Agamenón. Y Clitemnestra le dice que mató a Agamenón con justicia. Cito: tu padre y nada más es siempre para ti el pretexto, que fue muerto por mí, lo sé bien, no puedo negarlo. La justicia se apoderó de él, no yo sola, a la que deberías ayudar si fueras sensata. Fin de cita. Pero esta razón no era suficiente, ni justificaba matar a Agamenón según todas las tragedias y según la sociedad, por muchas razones. Y mucho menos justificaba que Clitemnestra hubiera estado con Egisto. Por eso Orestes le dice en Coéforas: sígueme, quiero degollarte al lado de Egisto, que cuando vivía preferiste a mi padre. Duerme con él cuando hayas muerto, ya que amas a ese hombre y odias al que debías amar. Fin de cita. Esto es, era obligación de Clitemnestra esperar a su esposo, como lo hizo Penélope, quien había sacrificado a su hija Ifigenia. ¿Qué fama podía tener ya ella después de haberlo matado? Además de todo esto, Electra le reprocha a Clitemnestra que tenga a Egisto sobajado. Cito: ya oías en Electra, ya oías lo que se decía entre los archivos. El marido de su esposa, no la mujer de su marido, como debe de ser. Como lo que nos contó Cecilia hace poquito, que la acusaron con su esposa, con su pareja, porque había chocado. Le dijeron, su pareja, su esposo le pegó, en vez de decirle, pues así, hagan de cuenta que no ha pasado los y le reprocha a su madre, Electra, que mató a su padre por otro hombre, no por Ifigenia. Cito: pero no te conocen bien como yo, le dice Electra. Tú, la que antes de que se decidiera la inmolación de tu hija y apenas partido tu esposo de casa, cuidabas los rubios bucles de tu pelo ante el espejo. Mujer que en ausencia del marido se esfuerza en embellecerse, se tacha a sí misma de mala. Ahí está otra mala forma de Clitemnestra. Esto es, Clitemnestra cumple con muchas características para ser una mala mujer: coqueta, infiel, mala madre, asesina a su esposo y además impía. En Sófocles, Electra justifica la muerte de Clitemnestra, diciendo: y así, primeramente, las relaciones con la madre que me engendró han resultado aborrecibles. Veo al asesino en el lecho de mi padre con la infeliz de mi madre, si se debe llamar así a la que yace con esta. Ella tan malvada como para vivir con un infame sin temer a ninguna herida. Antes bien como quien se regocija por lo que ha hecho. Cuando descubre el día en el que otrora mató a mi padre con engaño, organiza coros y ofrece ovejas para ser sacrificadas mensualmente a los dioses salvadores. Fíjense. Además de todo, su madre le dice que mató a Agamenón porque llegó al hogar con otra mujer, con Casandra. Sí, dice Clitemnestra: hablaré que cuando la mala fama se apodera de una mujer, en su lengua se asienta una cierta amargura. Ahora bien, destruyó a mi hija porque Helena era lasciva, y el que la tomó por esposa no supo castigar a la traidora. Con todo, ni por esto habría cometido la crueldad de matar a mi esposo, ofendida como había sido. Pero vino con una enloquecida doncella, Casandra, poseída de Dios, y la introdujo en mi cama, con que éramos dos novias alojadas en la misma casa. Esto es, Clitemnestra habría matado a Agamenón por celos, no por justicia, como dice ella, lo cual sería mucho peor visto en la sociedad griega. Por eso Clitemnestra es un ejemplo de lo que no se debe hacer, de mala mujer. Por eso no logró el remanso de tranquilidad antes de ser asesinada. Y por eso es comparada con Penélope, la mujer ejemplar. Cito en Orestes: ya ves, Telémaco, dice Orestes, Telémaco no ha matado a la esposa de su padre, Penélope, pues ella no añadió un esposo en sustitución de su esposo, sino que su lecho sigue a salvo en su lugar. Al final, Electra le dice de qué manera ella, su madre, pudo haber alcanzado fama. Cito: con los buenos motivos que tenías para ser recatada. Tenías un marido, en nada inferior a Egisto, a quien la Grecia eligió como su conductor. Y una vez que tu hermana Helena había realizado tamaña acción,
podías tú haber cobrado una gran gloria. Luego soy nega, pues los malos constituyen un escarmiento en beneficio de los buenos y atraen la atención. Vuelvo a nuestra época. Muchas veces he pensado cuáles fueron los últimos pensamientos o sensaciones de nuestra gente que ha muerto por COVID. Quiero pensar que o no se enteraron, ojalá, o que en algún rincón tuvieron algo de tranquilidad. Lo que me parece interesante de reflexionar y que este coloquio nos da esa posibilidad es qué implica esa tranquilidad para nosotros al final de nuestras vidas. ¿Está relacionada con lo que hicimos? ¿Con lo que la sociedad espera de nosotros? Específicamente como mujeres, ¿qué espera de nosotros? ¿En qué contexto actuamos y cómo actuamos? Creo que es lo que ahora tenemos que preguntarnos y platicar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Berta. Su última pregunta creo que es muy atinada y supongo que se pondrá a discusión al final de la presentación de la compañera Rosaura Cruz Flores, que es alumna del cuarto semestre del Colegio de Letras Clásicas, tiene intereses en estudios de género y bueno, va a presentar, como lo había anticipado la doctora Rosaura, a Alcestis de Eurípides, modelo femenino y valores masculinos. Le cedo la palabra. Ay, perdóname, Rosaura, ya te super spoilé toda. No, está bien, así ya como más contexto. Hola. Bueno, como ya se mencionó, bueno, buenos días. Les voy a presentar justamente esto que es Alcestis de Eurípides. Bueno, Alcestis, el personaje, fue percibido desde la antigüedad como un ideal de comportamiento femenino. Sin embargo, me gustaría señalar en esta ponencia que muchos de los elementos de su comportamiento, que son marcados como ideales para la mujer, son elementos que comparte con héroes varones. Esto ya lo han mencionado autores como Richard Gardner y Charles Segal en algunos artículos y me gustaría pues explorar justamente lo que estos autores han expuesto y añadir algunos aspectos que Alcestis comparte particularmente con los héroes de la Ilíada. Bueno, iba a hacer un resumen de Alcestis, pero pues yo creo que ya quedó. Entonces, bueno, más tiempo para lo demás. Entonces, bueno, sí, justamente en el prólogo de la obra de Eurípides, Apolo menciona esto de que Admeto por alguna razón tenía que morir. Apolo quiso ayudarlo, le consiguió un trato en el que podía conservar la vida a Admeto si alguien estaba dispuesto a morir por él. Sus padres no quisieron y Alcestis fue la única que quiso. Alcestis era su esposa. Ya en la obra, esto es nada más narrado, ya en la obra se ve la despedida de Alcestis, cómo se va con la muerte, Admeto la llora también el coro que representa al pueblo de Feres que gobernaba Admeto. Y al final llega Heracles, Admeto lo hospeda a pesar de su tristeza y en agradecimiento Heracles va a rescatar a Alcestis y justamente en las últimas escenas Alcestis solo es una persona que está ahí muda porque como estuvo en contacto con la muerte no puede hablar, ya realmente ya no tiene ni actuación ni diálogos. Sin embargo, sí me gustaría ver en ese comportamiento que se marcó como el ideal y la mejor mujer y cómo tenía que comportarse, que hay ciertas cosas. No, en la anterior si se puede, por favor, perdón. Sí, Charles Segal en su artículo Admetus Divided House, Spatial Dichotomies and Gender Roles in Euripides Alcestis nos habla de que hay justamente una transgresión de roles en esta obra, que comienza por la desheroización de Admeto. Admeto es llamado cobarde por su padre, porque él culpa a su padre de la muerte de Alcestis, pero al final de cuentas si Admeto hubiera aceptado su muerte, Alcestis también podría haber seguido con vida. Incluso lo que me parece bastante, como decía la profesora, bueno, la doctora Evelia, hay como ciertas cosas raras en el comportamiento de Admeto. Él llora y le pide a Alcestis que no se vaya, que no lo deje, cuando pues sería tan fácil, si eso fuera con la muerte, pues sí, Alcestis podría seguir con vida. Hay como cierta, justamente, desvalorización de Admeto y además de que le llama cobarde directamente a su padre, él dice, ¿no?, que a la posteridad él va a pasar como un hombre que fue cobarde, que no quiso morir, ¿no? Mientras que la segunda transgresión que hay aquí en estos roles de género es que Alcestis
Bueno, primero sí, Alcestis es un modelo femenino, y como se mencionó en el diálogo que se narra cómo Alcestis se preparó para morir, ella se pone ciertas vestimentas, prende inciensos ante el altar de Hestia, luego va y llora en su lecho, se despide de sus hijos. Y Charles Segal nos menciona justamente, aquí está cumpliendo con las labores que correspondían a la mujer en los ritos funerarios, que era la preparación del cuerpo, del cadáver. Al final de cuentas, Alcestis estaba preparando su propio cuerpo, que iba a ser el cadáver, una vez que ella muriera y se fuera con la muerte. Bueno, una vez que se fuera con la muerte. Luego se despide de Hestia, y Hestia está representando a esta divinidad que es del hogar, y básicamente es como una alusión al rol de la mujer dentro del Oikos. Y se despide de su lecho, ¿no? Lo más importante ahí para ella es su matrimonio, su esposo, sus hijos, ¿no? Y justamente la motivación de Alcestis, pues, para morir es que primero, pues ella no quiere vivir sin su esposo, ¿no? Lo hace pues por su esposo, por sus hijos, por su familia. Esta institución del matrimonio es la que está protegiendo. Y además, ella menciona que sabe que sus hijos van a estar más seguros si ella muere y Admeto es el que se queda, porque el hombre sí puede ver por los hijos, el hombre puede protegerlos, puede cuidarlos, y eso es mejor a que si ella se queda y Admeto muere, porque la mujer pues tendría que volver a casarse y no podría ver por sus hijos. Entonces ahí ya hay ahí está esa parte del ideal de comportamiento femenino. Sin embargo, Charles Segal menciona que con esta fama que alcanza, el simple hecho de que Alcestis sea un modelo de comportamiento femenino ya nos está diciendo que se va a hablar de ella, y se va a hablar bien de ella. Entonces, el autor dice que de alguna manera Alcestis está alcanzando una fama que era propia de los seres masculinos. Nos dice, precisamente a través de esta admirada devoción femenina por la casa y los hijos, Alcestis alcanza un estatus heroico y recibe el tipo de alabanza tradicional para el valor masculino. Así pueden pasar a la siguiente, perdón. Y sí, justamente el coro. Bueno, creo que ya se leyó justamente, bueno, creo que ya se leyó. Bueno, es que no lo veo, entonces voy a confiar en que ya se leyó. Pero nada más quería señalar aquí que justamente es una fama muy grande la que se le está concediendo a Alcestis, porque en primer lugar, esta fama va a sobrevivirle a ella, entonces tiene un aspecto temporal. Y luego en este diálogo se menciona que van a cantar de ella en Esparta y en Atenas, cuando ella vivía en Feres. Esto nos está diciendo que su fama no solo va a traspasar su vida temporalmente, sino el espacio que ella habitó geográficamente. Entonces va a ser una fama muy grande. Y bueno, al final Charles Segal dice, bueno, independientemente de esta transgresión, justamente regresan a su lugar, ¿no? Al final Alcestis es tratada básicamente como un objeto de intercambio entre Heracles y Admeto. Es muda y al final Admeto es el gran hombre que recibió a Heracles en su casa. Sin embargo, es importante esta transgresión que se está dando a lo largo de la obra. El segundo autor que quiero tocar es Richard Gardner, que en su artículo Death and Victory in Euripides Alcestis realiza una comparación, en primer lugar, de Alcestis con hay paralelos en el diálogo en griego muy claros entre ciertos pasajes de la Ilíada y ciertos pasajes de Alcestis de Eurípides que de alguna manera equiparan a Alcestis con Héctor y con Patroclo. En segundo lugar, hace una comparación del uso del lenguaje que se da en los diálogos en el que el coro alaba a Alcestis con los epinicios, ¿no? Nos dice, estos epinicios eran odas que se hacían a vencedores de ciertos juegos, pero en lo que me gustaría enfocarme es en esta primera parte con los pasajes de la Ilíada. Justamente, como decía, establece ciertos paralelos entre el personaje de Alcestis y Héctor y de Alcestis y Patroclo en el momento de sus muertes y en la reacción que tienen los personajes a la muerte de estos tres personajes. En primer lugar se menciona la amabilidad. A la muerte de Alcestis, o cuando está por morir, el coro habla de que ella siempre fue amable y de que el sirviente menciona de que trató bien a sus sirvientes, de que se despidió de ellos, ¿no? A la muerte de Héctor, cuando reciben su cuerpo en Troya, Helena
habla de que Héctor fue quien la trató con más amabilidad que cualquier otro de los troyanos con que ella estuvo viviendo. Y cuando reciben el cuerpo de Patroclo en los aqueos, Briseida habla de que Patroclo siempre la trató con amabilidad y la consoló, ¿no? Entonces, primero se destaca esta amabilidad en la reacción ante la muerte de estos tres personajes. Luego está este adjetivo, ¿no? Que, bueno, esta atribución que se le hace al Alcestis de Aristegine, que es la mejor de las mujeres. Si bien la está dejando la sigue encasillando en su género, ¿no? Guiné, mujer, esposa, ¿no? Está diciendo que sobresale entre ellas. Aristos es un superlativo que se emplea para Patroclo, para Héctor y para muchos otros seres de la Ilíada. Solo es una palabra, pero el autor menciona más que nada que esto puede ser una marca, porque en varios de los paralelos que él encuentra, por ahí cerca está esta palabra Aristel, que vuelve a aludir a la Ilíada. Finalmente, en la comparación de Alcestis y Héctor, menciona primero que Apolo intentó proteger a Héctor, ¿no? Cuando estaba en Troya, y después Apolo, al inicio en el prólogo de la obra de Eurípides, habla con la muerte intentando buscar un trato para que Alcestis también siga con vida, ¿no? Finalmente, hay una mención a las tumbas de Alcestis y de Héctor, tanto en la obra de Eurípides como en la Ilíada respectivamente, y en ambas se habla de una tumba que van a tener en la posteridad, y como en esa tumba ambos van a ser reconocidos, ¿no? O sea, Héctor menciona algo como se dirá en mi tumba, aquí yace Héctor, el que mató a tal héroe, etc. Y de Alcestis, el coro, aunque no traje la cita, menciona que su tumba la van a reconocer los caminantes y que incluso la van a ver como una divinidad menor pero benefactora, ¿no? Que le van a pedir que les ayude, como un daimon. Bueno, entonces Richard Werner nos dice, especialmente por la parte de Patroclo, en un sentido prácticamente directo, Patroclo muere por Aquiles de la misma manera que Alcestis lo hace por Admeto. En cualquier caso, el estatus de Alcestis se incrementa por esta asociación, que nos permite ver que Alcestis ha alcanzado la talla del héroe masculino. De cualquier manera, finaliza, nos dice, bueno, aunque sí hay estos paralelos, también estos paralelos están destacando una diferencia de género. Y en esto que mencioné de las tumbas de Alcestis y Héctor es muy claro, porque donde Héctor va a ser reconocido porque mató a un hombre, Alcestis va a ser reconocida porque murió por un hombre, su esposo. Aún así, yo creo que es importante aún así estos paralelos en donde Alcestis en su comportamiento de mujer ideal está siendo equiparada con héroes varones como los de la Ilíada. Y justo quisiera mencionar algunos aspectos muy generales que comparte Alcestis con ciertos héroes de la Ilíada, con sus comportamientos. Bueno, en primer lugar está la muerte gloriosa, que más o menos es lo que ya menciona Charles Segal con la fama. En la Ilíada, un segundo, es que lo tengo aquí. En la Ilíada sabemos que los héroes todo el tiempo están buscando esta gloria, ¿no? Aquí está. Dice Héctor al momento de su muerte: que al menos no perezca sin esfuerzo y sin gloria, sino tras una proeza cuya fama llegue a los hombres futuros, sin gloria a Cleios, ¿no? Yo creo que los paralelos aquí, los que quiero establecer aquí no es tanto en el momento de la muerte, sino en el comportamiento que los lleva a esa muerte. Las motivaciones que tienen Alcestis y los héroes de la Ilíada tienen 3 puntos en común. El primero sería la gloria, justamente, que aquí ya vimos con Héctor, y que en Alcestis, aunque aparentemente no es su motivación, porque ella todo el tiempo dice que está muriendo para que sus hijos puedan estar a salvo, para que su esposo pueda seguir con vida, ella sí está consciente de esta gloria que va a alcanzar. Y justamente, Alcestis dice, criticando que los padres de Admeto no quieran morir: habría sido hermoso para ellos morir, salvar a su hijo y aceptar una muerte gloriosa, que Eucleos también, ¿no? El segundo punto, bueno, tanto Alcestis como los héroes de la Ilíada están alcanzando una gloria al morir. El segundo punto en esta motivación es la protección.
Y esto sí está muy claro en Alcestis. Ella lo está haciendo para que su esposo, para que sus hijos puedan estar bien. Aunque no es tan marcada, principalmente es muy notoria con los troyanos, que la protección es parte de lo que motiva sus acciones, aunque lo principal sea la gloria. Héctor, animando a los hombres a salir a luchar al combate, dice: no es una ignominia para quien defiende la patria quedar muerto. Detrás la esposa y los hijos quedaron a salvo, y su casa y su patrimonio incólumes, si los aqueos se marchan con las naves a su tierra patria. Claramente la protección es muy diferente entre la que están proveyendo los troyanos que están luchando, porque ellos están alejando un mal, están luchando en la guerra y Alcestis se está sacrificando, pero ambos están protegiendo a su esposo o su esposa y sus hijos de la muerte. Así pueden pasar a la siguiente. Alcestis, aunque está protegiendo una institución, la institución del matrimonio, y pues el oitos es el ámbito donde radica siempre la mujer, también hay un paralelo aquí entre, pues, que aún así también está protegiendo a su esposo y a sus hijos, como lo hace, como dice Héctor, que deben hacer y que deben satisfacerse de lograr, ¿no? Dice Alcestis: yo te he honrado y he cambiado mi vida por la tuya para que puedas ver esta luz. Muero por ti, aunque me habría sido posible no hacerlo, y haber encontrado entre los tesalios el esposo que hubiera querido y habitar una próspera mansión real. O sea, Alcestis está consciente de que está protegiendo a Admeto y lo hace de manera voluntaria, no es como que esté obligada, ¿no? Y es también lo que se espera de los guerreros, que salgan y luchen y no estén ahí, que no quieran pelear, que no quieran estar en las líneas de batalla. Finalmente, Idomeneo, me parece que en el canto 13, hace una... Ay, se me olvidó mencionar. Bueno, súper rápido en esto de la muerte gloriosa, aunque no es un aspecto que se ve en Alcestis como una cualidad y parte de lo que contribuye a su gloria, sí es algo que tienen en común, y es que los guerreros en la Ilíada mueren jóvenes. Príamo, al ver que Héctor pues ya se está dirigiendo a la batalla, dice, esto me lo puse: al joven todo le sienta bien, aún muerto por obra de Ares y desgarrado por el agudo bronce, aún muerto, todo lo que de él aparece es bello. Y se ocupa pues el adjetivo kalos, ¿no? En Alcestis, el coro le dice: mas tú, en cambio, en la flor de la juventud, muriendo en lugar de tu esposo, te has ido. Ambos están muriendo jóvenes. Está muriendo joven como haría un guerrero, porque está muriendo por voluntad propia antes de tiempo. Y se ocupa este adjetivo kalos. Incluso en la cita donde se habla de que Alcestis dice: habría sido hermoso para ellos morir, ahora está siendo hermoso para ella morir, porque ella es la que está tomando este lugar. Ahora sí, finalmente en el canto 13, Idomeneo hace una caracterización del hombre cobarde y el hombre valiente, intentando pues como que alentar a Merillones a salir a batalla. Ya ven que de repente van a salir a batalla y se ponen a hablar como 5 minutos de por qué es importante ir a la batalla. Entonces, en primer lugar, pueden pasar así. Gracias. Dice: al cobarde se le muda el color, uno se le va y otro le viene, y su ánimo en la mente no es capaz de estar quedo sin temblor. Cambia de postura, apoya su peso alternando una y otra pierna. El corazón le palpita en el pecho con fuertes latidos, imaginando toda clase de parcas, y los dientes le castañetean. Justamente en la narración que se leyó hace rato de Alcestis dentro de la casa, se menciona que ella no cambia de color, ¿no? Que ella está tranquila, sí llega a su lecho, sí llora, pero una vez que entra en escena y se despide, Alcestis está tranquila. Y quiero aquí volver al punto que menciona Charles Segal, de que hay una desheroización de Admeto. No solo se le llama cobarde por no haber querido morir, sino que en el momento de despedir a Alcestis, Admeto está llorando, le está pidiendo que no se vaya, lo cual, insisto, es muy contradictorio. Le está diciendo que no lo deje solo, y se la pasa lamentándose. Mientras que, en alguna manera, hay cierta inquietud, aunque no es él el que va a morir, tal vez similar a este hombre caracterizado por Idomeneo. Y la descripción continúa con la del hombre valiente. Dice: en cambio, al valeroso ni se le muda el color, ni en exceso se intimida al tomar su puesto en una emboscada de guerreros, e implora entrar cuanto antes en la lisa funesta.
pasar a la... no, a ver, un segundo. No, mejor no lo traje. Pero bueno. Alcestis, como mencioné en esta despedida, mientras Admeto llora y se lamenta y le implora que se quede, Alcestis está tranquila. Alcestis dice, bueno, o sea, sí, pero pues ya ella aceptó su muerte. E incluso hay un punto en el que Admeto sigue llorando y Alcestis le dice, ¿qué esperas? Apresúrate, me estás haciendo retrasar. Aquí nos dice que pues implora entrar cuanto antes en la lista funesta, y no es que Alcestis esté impaciente por irse, pero pues de todas formas se va a morir, está tomando su lugar y lo está haciendo con firmeza, con tranquilidad, una tranquilidad semejante a esta que nos pintan de la valentía en la caracterización de Idomeneo. Sí, de hecho ya es lo último, perdón. Y bueno, me gustaría nada más retomar que sí, claramente Alcestis es este modelo de feminidad, bueno, de comportamiento de la mujer dentro de la casa, que se sacrifica por su esposo, que pone primero a sus hijos, aloicos, etc. Sin embargo, hay una cierta, tanto en las acciones que la llevan a alcanzar ese ideal, como en las implicaciones de que ella se vuelva un modelo para otras mujeres, hay ciertos elementos de valor propios de un héroe varón. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas, comentarios, ¿alguien? Para ambas, para la doctora Ibelia y para Rosaura. Bueno, compañeras, profesora. Es un poco para las dos sobre Alcestis. Me parece como importante que problematicemos estos textos clásicos y, por ejemplo, esto que mencionabas en la diapositiva anterior de la valentía y de comparar a Alcestis con Héctor, pues Héctor se echó a correr y le dio 3 vueltas a las murallas, ¿no? Y si no es porque Atenea lo detiene, le dice, pues ya, ¿no? Quién sabe cuántas más le hubiera dado, y está permitido en él, y no tenía tanto miedo de morir como de no ser enterrado, sabía lo que le iba a pasar a su cuerpo, y también el trato del cuerpo, el cuerpo de Héctor lo protegió Atenea también de que no sufriera ningún tipo de daño por más que fuera arrastrado días y días enteros, ¿no? Pero para el varón está permitido caer en esta desesperación, expresar estas emociones y recibir contención. Para la mujer, ante un hecho tan fuerte como sacrificarte en nombre de tu cobarde marido, lo que se te permite es mesurarte. Y eso ha tenido consecuencias a lo largo de la historia impresionantes, ¿no? Y es, creo, culpa también de esta tradición clásica, que convendría subrayar. Sí, incluso en la Ilíada y la Odisea, o en la Ilíada, que lo planteaste en la Odisea mucho más. Decíamos el otro día, Ulises se la pasa chillando todo el tiempo y quejándose y lamentándose, y no se ve mal, pues es el héroe que quiere llegar a su casa, que no lo logra, que está luchando. En algún momento, que valdría la pena estudiar, en algún momento esto como que cambia, y en época clásica se vuelve, como dice Cecilia, como un estigma, quejarse y lamentarse y no ser valeroso y no estar en primera fila y no, incluido la mujer, ¿no? Entonces sí, es un tema interesante que no ubicas a alguien de la época. ¿En qué momento? ¿Por qué? Incluso el acto de llorar. Los héroes homéricos lloran todo el tiempo. Y Ulises que dice, ¿no? Y entonces, ¿en qué momento ya no? ¿En qué momento eso es de mujeres, propio de mujeres? Los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden expresar emociones. Valdría la pena, muchachos, muchachas, muchaches, que realmente estudien. Bueno, entonces solo quiero agradecer a la doctora, a la compañera Rosaura, por haber participado en este debate de la consideración. Y bueno, invitarlos a ustedes a la siguiente
este taller con la doctora Elsa del Carmen y las compañeras Carmen Valencia, Carolina Gutiérrez, Fernanda Morales, Patricia Prado y Rosaura. Y el taller es llamado Misoginia en la